En el corazón de la Inglaterra del siglo XV, los verdes campos se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pero bajo la belleza del paisaje, el reino estaba fragmentado. Aldeas separadas por kilómetros de caminos embarrados y bosques densos. Cada región traía su propio dialecto, su propio modo de hablar y escribir. Los comerciantes del este apenas entendían a los campesinos del oeste. Los libros eran raros, guardados celosamente en monasterios y casas de nobles. La palabra escrita era un lujo reservado a unos pocos, y la lengua inglesa, aunque hablada por todos, carecía de una forma uniforme que pudiera unir al reino. Los monasterios iluminaban manuscritos a la luz de velas temblorosas. Monjes escribían en pergaminos, cada letra cuidadosamente trazada. El latín dominaba la erudición, relegando al inglés a los documentos cotidianos. En las escuelas, los estudiantes memoraban y copiaban textos antiguos, pero la escritura variaba de una ciudad a otra. No existía una norma que conectara a Londres con York, ni a Canterbury con Exeter. Era un país fragmentado también en palabras. A finales de 1441, un joven comerciante londinense llamado William Caxton decidió viajar a Flandes, en la próspera ciudad de Brujas. Allí, la vida comercial bullía, y el contacto con artesanos y comerciantes de toda Europa le abrió los ojos. Caxton, con sus ojos azules fijos en la tela de lino y en los libros que pasaban de mano en mano, percibió un mundo donde las palabras podían viajar, un mundo donde el conocimiento podía ser compartido de manera masiva. En Brujas, Caxton conoció a Johann Gutenberg y a otros impresores que habían perfeccionado el arte de la imprenta. Entre el olor a tinta y madera recién cortada, observaba cómo los tipos metálicos se colocaban con precisión y cómo con un solo movimiento la prensa podía reproducir cientos de copias de un libro. La fascinación lo atrapó. Inglaterra necesitaba esto, y él sería quien llevaría esta revolución a su país. Regresó a Inglaterra con la ambición de imprimir, pero no fue sencillo. La corte estaba llena de suspicacias, y la nobleza, aunque interesada en la cultura, desconfiaba de la nueva tecnología. El latín aún reinaba en la educación. El inglés no era considerado digno de la impresión. Caxton debía convencer a mecenas, nobles y comerciantes de que la imprenta podía ser rentable y útil, no solo una curiosidad extranjera. Caxton se enfrentó a una decisión crucial: imprimir en latín, francés o inglés. Francia y la Iglesia podían abrirle puertas y elegía latín o francés, pero él intuía que su verdadera misión era darle al inglés un lugar en la historia escrita. El riesgo era enorme. Nadie sabía si los lectores ingleses aceptarían libros en su propia lengua, especialmente cuando cada región tenía su propio dialecto. Finalmente, en 1476, Caxton instaló la primera prensa en Westminster. La madera crujía bajo la presión, el olor a tinta llenaba la habitación. Sus manos temblaban mientras colocaba el primer tipo metálico en la prensa. Con ese gesto, no solo imprimía un libro, imprimía la posibilidad de unir a Inglaterra a través de una lengua común, una idea que cambiaría para siempre el destino del idioma inglés. El primer libro que salió de la prensa fue una traducción de The Recoil of the Histories of Troy. Caxton revisaba cada línea, consciente de que cada palabra contaba. Cuando las primeras copias llegaron a las manos de nobles y comerciantes, surgieron sonrisas de admiración, pero también críticas. ¿Por qué en inglés?, preguntaban algunos. Era una apuesta arriesgada, pero Caxton sabía que el impacto sería profundo. La lengua inglesa estaba a punto de entrar en una nueva era. Desde las calles adoquinadas de Londres, el sonido de los carruajes y el murmullo de los mercaderes contrastaba con el silencio solemne de la imprenta. Allí, entre el olor a tinta y papel fresco, William Caxton imaginaba un país donde las palabras se unieran en un idioma común, donde los libros no fueran tesoros escondidos, sino ventanas al conocimiento para todos. Pero aún quedaban desafíos que podrían poner en riesgo su misión, porque un hombre solo no puede cambiar un idioma, y un idioma fragmentado no se unifica sin resistencia. La imprenta estaba lista, el primer libro impreso esperaba ser distribuido, y Caxton estaba decidido. Pero ¿podría realmente unificar una lengua tan diversa? ¿Podría el inglés, hasta entonces disperso y desigual, encontrar su voz? El próximo capítulo revelará cómo la tinta y el metal comenzarían a escribir la historia de una nación. Dentro del pequeño taller de Westminster, la luz del sol atravesaba las ventanas cubiertas de polvo, iluminando mesas de madera llenas de tipos metálicos. El crujido de la prensa resonaba con cada hoja impresa.
Caxton supervisaba cada detalle, desde la alineación de los caracteres hasta la uniformidad de la tinta. Cada libro era un acto de precisión casi obsesiva. Cada palabra colocada en su sitio era un paso hacia la construcción de un inglés más uniforme. Caxton no solo imprimía, también corregía y seleccionaba. Observaba cómo las diferentes regiones escribían palabras de manera distinta. All day aquí y old allá. Shop en un lugar y shop en otro. Sabía que la elección de cada forma influiría en cómo el inglés sería leído y escrito en los años venideros. Cada decisión, aparentemente menor, se convertía en una semilla de estandarización. Trabajaba con traductores y escribas que dominaban el francés, el latín y el inglés. Debían adaptar obras extranjeras para un público inglés, conservando la fidelidad del texto, pero haciéndolo comprensible y elegante. Discusiones acaloradas surgían sobre cómo traducir términos, sobre si debían respetarse regionalismos o adoptar formas más universales. Caxton actuaba como árbitro, tomando decisiones que definirían la lengua escrita. En 1476, la primera tirada de su libro más importante estaba lista. Cada hoja era revisada con meticulosidad. Los tipos metálicos, reutilizados y alineados, daban vida a la narrativa de Troya. Caxton leía en voz alta, escuchando cómo el inglés sonaba por primera vez en un libro impreso. La experiencia era casi mágica. Las palabras saltaban del pergamino a la mente de los lectores, creando un vínculo entre escritor, impresor y público. A medida que más libros salían de su imprenta, una forma más coherente de escribir inglés comenzaba a emerger. Palabras inconsistentes empezaban a uniformarse. Ortografía y gramática encontraban pautas implícitas en cada impresión. Lo que antes había sido fragmentado, ahora encontraba un patrón repetido. Caxton no lo había planeado como una misión de unificación lingüística, pero cada libro actuaba como un agente silente de cambio. Los libros llegaron a manos de nobles, mercaderes y académicos. Algunos los celebraban como ventanas al conocimiento, otros los criticaban por romper las tradiciones lingüísticas. Discusiones en la corte y en las tabernas giraban en torno al idioma. ¿Era correcto escribir ye en lugar de the? ¿Por qué no usar el francés para los textos cultos? Caxton escuchaba, aprendía y ajustaba, consciente de que cada decisión repercutiría en generaciones futuras. Transportar libros era un desafío. Carreteras embarradas y ríos caudalosos significaban que cada copia debía ser cuidadosamente protegida. Sin embargo, la demanda crecía. Mercaderes en Londres, Bristol y York querían tener acceso a estas obras. Con cada venta, el inglés escrito se hacía más común, más reconocible. Lo que antes era un idioma regional, ahora comenzaba a viajar junto con la tinta y el papel. No todo fue éxito. Hubo errores tipográficos que provocaron confusión, clientes insatisfechos y rivales que dudaban de la viabilidad de imprimir en inglés. Caxton enfrentó momentos de desánimo y presión financiera. Las dudas eran constantes. ¿Su lengua nativa sería suficiente para unificar un país? Cada libro impreso era un riesgo, una apuesta que podía definir su legado o relegarlo al olvido. Aunque la sociedad no lo percibía de inmediato, la imprenta estaba transformando Inglaterra. Lectores empezaban a acostumbrarse a formas consistentes de palabras. Estudiantes copiaban textos impresos en lugar de manuscritos, y la idea de un inglés común se filtraba lentamente en la mente de todos. Caxton, desde su taller lleno de polvo y tinta, presenciaba el nacimiento silencioso de una lengua más uniforme. Pero el idioma no estaba completamente bajo control. Diversos dialectos, resistencias culturales y limitaciones de alfabetización aún amenazaban la misión de Caxton. La estandarización apenas comenzaba, y el verdadero impacto de su trabajo aún estaba por manifestarse. La pregunta permanecía: ¿podrían los libros impresos cambiar la forma de hablar y escribir de todo un país? El siguiente episodio desvelará cómo el inglés comenzó a conquistar los corazones y las mentes a través de la cultura y la lectura.
Las calles de Londres comenzaron a transformarse. Entre el ruido de los mercaderes y los carros, aparecieron pequeños escaparates donde los libros impresos descansaban sobre estantes de madera. Los londinenses podían, por primera vez, comprar historias, conocimientos y enseñanzas sin depender de los monasterios. Los ojos de jóvenes y adultos se llenaban de curiosidad. El inglés impreso empezaba a ocupar un espacio visible en la vida cotidiana. Campesinos, comerciantes y aprendices de gremio comenzaron a hojear libros impresos cuando podían permitírselo. La experiencia era diferente. No más pergaminos manuscritos con tinta que se borraba, sino páginas uniformes y legibles. La lectura en inglés se volvía un acto de identidad y pertenencia. Cada palabra que recorrían los dedos y la vista fortalecía la conciencia de que su lengua tenía peso y valor en la sociedad. Con la impresión de historias como Recoil of the Histories of Troy, los lectores podían sumergirse en mundos lejanos, aventuras épicas y lecciones morales. La narrativa se convertía en un puente entre regiones. Palabras que antes variaban de pueblo en pueblo, ahora podían ser comprendidas por todos. Caxton entendió que la cultura podía ser vehículo de unidad lingüística y que los libros eran los mensajeros silenciosos de esa transformación. Maestros y tutores adoptaron los libros impresos en inglés para enseñar a leer y escribir. Las aulas se llenaban de estudiantes practicando las mismas palabras, siguiendo patrones consistentes. Lo que antes era un privilegio para los hijos de nobles, comenzaba a llegar a las capas más amplias de la población. La imprenta, sin proponérselo, democratizaba la educación y el conocimiento. Los libros impresos viajaban por caminos embarrados, ríos y puertos, llegando a ciudades como York, Norwich y Bristol. Comerciantes y burgueses compartían textos, discutiendo historias y enseñanzas en tabernas y mercados. El inglés escrito comenzaba a imponerse como idioma común de comunicación, no solo de comercio, sino también de cultura. La lengua se expandía con cada página que se pasaba, con cada historia contada. Los libros también generaban debates. Algunos sectores de la nobleza miraban con recelo la proliferación de textos en inglés, temiendo que la difusión de ideas alterara las jerarquías tradicionales. Sin embargo, para la mayoría, los libros eran ventanas hacia un mundo más amplio, un camino hacia la movilidad intelectual y social. El idioma comenzaba a unir a la sociedad no solo por comercio, sino por conocimiento y cultura compartida. Con cada libro impreso, la lengua inglesa adquiría prestigio. Poetas, escritores y académicos empezaban a valorar el idioma propio antes subestimado frente al latín y el francés. El inglés se convertía en símbolo de identidad nacional. Caxton, aunque nunca lo buscó como un fin, estaba viendo cómo la imprenta y la cultura literaria creaban un terreno fértil para la unificación lingüística. Pero no todos aceptaban estos cambios. Algunos clérigos y eruditos sostenían que el inglés era insuficiente para la erudición y que los libros en latín eran superiores. Hubo censuras, debates y cierto temor a la pérdida de control sobre el conocimiento. La lengua escrita aún enfrentaba barreras, y Caxton comprendió que el impacto cultural sería un proceso largo, lleno de retos. Mientras tanto, en talleres y hogares, los libros continuaban multiplicándose. La uniformidad de la escritura crecía, aunque lentamente, y cada lector que se acercaba a un libro impreso contribuía a una revolución silenciosa, unificando la manera de leer y escribir, reforzando la lengua común, dando fuerza al inglés como idioma capaz de conectar a todo un país. Pero la estandarización aún era frágil. La diversidad de dialectos seguía presente, y la resistencia cultural no desaparecería de la noche a la mañana. La imprenta había iniciado un cambio, pero el verdadero poder de la palabra escrita estaba por revelarse. ¿Cómo transformarían estos libros la propia forma de escribir y pensar en inglés? El próximo episodio descubrirá cómo la lengua comenzó a consolidarse y a unificarse, letra por letra. El inglés ya no es solo un idioma, es la llave del mundo moderno. En 30 días puedes entender, hablar y pensar diferente. No esperes el momento perfecto. Créalo ahora. Link en la descripción. En el taller de Westminster, la prensa de Caxton trabajaba sin descanso. Cada hoja que salía uniformaba la ortografía. Cada palabra repetida establecía patrones que, aunque no oficiales, comenzaban a ser reconocibles en todo el país. La tinta y el metal actuaban como arquitectos silenciosos del inglés escrito,
transformando un idioma fragmentado en un lenguaje con identidad propia. Caxton observaba cada línea, consciente de que estaba escribiendo mucho más que libros, estaba escribiendo el futuro del idioma. Caxton enfrentaba decisiones delicadas, elegir entre old, shop o shop. Cada elección era una declaración sutil de estandarización. A veces se debatía con sus ayudantes y traductores sobre cómo reflejar el inglés hablado en forma escrita. No existía autoridad que dictara reglas, pero él entendía que sus decisiones se convertirían en referentes. Con cada libro establecía normas implícitas que moldearían la escritura durante generaciones. Al traducir obras francesas y latinas al inglés, Caxton no solo llevaba historias extranjeras al público inglés, sino que también unificaba la forma de escribir. La consistencia en la traducción permitía que lectores de diferentes regiones comprendieran los textos con facilidad. La lengua escrita se volvía coherente y la diversidad dialectal comenzaba a ceder ante la autoridad silenciosa de la prensa. Los lectores empezaban a acostumbrarse a palabras escritas de manera uniforme. Estudiantes copiaban textos impresos, escribas imitaban la ortografía de los libros de Caxton y los mercaderes utilizaban la misma terminología en documentos comerciales. Cada copia impresa reforzaba la idea de un inglés común y aunque la lengua hablada seguía variando, la forma escrita comenzaba a consolidarse como una referencia única en todo el reino. Poetas y literatos comenzaron a seguir los modelos establecidos por Caxton. Las obras impresas servían como guía de estilo, ortografía y gramática. La lengua inglesa, hasta entonces fragmentada, ganaba prestigio y respeto. La imprenta no solo difundía libros, sino que formaba la conciencia lingüística de quienes leían y escribían, sentando las bases para un idioma unificado. A pesar del progreso, la resistencia cultural persistía. Algunos escribas se aferraban a viejas formas regionales, otros dudaban del valor del inglés frente al latín y al francés. La alfabetización seguía limitada y la difusión de libros aún enfrentaba obstáculos logísticos. Caxton sabía que la estandarización no sería inmediata. El cambio debía consolidarse lentamente, con paciencia y perseverancia. Con cada libro que viajaba por caminos y ríos, la influencia de Caxton se expandía. Mercaderes, nobles y académicos compartían los textos, creando una red informal de estandarización. La repetición de palabras, expresiones y formas de escritura en distintas regiones comenzaba a generar una lengua escrita reconocible y confiable. La imprenta se transformaba en un agente invisible de cohesión lingüística. Más allá de la técnica, el inglés escrito empezaba a simbolizar identidad nacional. Lo que antes era un idioma fragmentado, utilizado de manera local, ahora tenía un referente común. Caxton no solo imprimía libros, estaba ayudando a construir un sentido de pertenencia, una lengua que conectaba Londres con York, Canterbury con Exeter, un hilo invisible que unía a todo el reino. Para finales del siglo XV, las publicaciones de Caxton habían establecido un estándar tácito para la ortografía, la gramática y la presentación de los textos. La lengua inglesa, aunque aún viva en su diversidad hablada, comenzaba a ser reconocida y respetada en su forma escrita. Los lectores ya podían confiar en que las palabras impresas serían consistentes, independientemente de su región de origen. Pero aún con esta influencia, la labor de unificar el idioma no estaba completa. Los dialectos seguían vivos en la conversación diaria y la sociedad aún debía aceptar plenamente estas nuevas normas. La historia de Caxton no termina con la prensa funcionando. Su legado debía enfrentarse al tiempo, a la cultura y a las generaciones futuras. El próximo episodio explorará sus limitaciones, curiosidades y el verdadero legado que dejó para el inglés moderno. William Caxton, ya entrado en la vejez, se detenía en su taller de Westminster, observando las prensas silenciosas. Había impreso más de 100 obras, desde historias épicas hasta tratados prácticos. Su labor había creado una norma tácita en el inglés escrito, pero él sabía que aún no todo estaba unificado. La lengua hablada seguía fragmentada, y algunas regiones apenas comenzaban a familiarizarse con las formas de escritura que había establecido. Su triunfo era parcial, pero crucial. La imprenta podía reproducir palabras, pero no podía imponer uniformidad total. Dialectos, acentos y variantes locales continuaban coexistiendo con la lengua estándar emergente. Algunos textos todavía confundían a lectores de distintas regiones, y la alfabetización seguía siendo un privilegio de pocos. Caxton comprendía que su influencia estaba limitada por la sociedad misma.
La cultura, la educación y la geografía imponían barreras que la tinta y el metal no podían superar completamente. Entre las curiosidades de sus impresiones se encontraba la mezcla de ortografía. Algunas palabras reflejaban dialectos regionales, otras imitaban la fonética francesa o latina. Incluso los márgenes de los libros mostraban notas manuscritas de lectores, creando un diálogo inesperado entre la imprenta y quienes leían. Cada libro era único, un testimonio de la interacción entre tradición y modernidad, entre lengua viva y lengua escrita. La obra de Caxton despertó admiración y críticas. Algunos lo llamaban visionario, otros lo tachaban de arrogante por imponer su criterio sobre la lengua inglesa. Sin embargo, la consistencia de sus libros se convirtió en referencia y escritores posteriores tomaron sus obras como modelos de ortografía y estilo. La imprenta ya no era solo un instrumento técnico, era un catalizador cultural capaz de moldear el pensamiento y la comunicación en Inglaterra. Los textos de Caxton comenzaron a usarse en escuelas y universidades, no solo como literatura, sino como ejemplos de escritura estándar. La enseñanza de la lectura y la escritura se benefició enormemente, y su influencia se filtró en la educación formal del país. A través de sus libros, generaciones enteras aprendieron a escribir de manera consistente, y el inglés empezó a consolidarse como lengua escrita reconocida y respetada. Autoras y autores de siglos posteriores, incluyendo Geoffrey Chaucer y más adelante William Shakespeare, se vieron influenciados por la base lingüística que Caxton ayudó a construir. La uniformidad implícita en sus impresiones permitió que las palabras viajaran más allá de las fronteras regionales, facilitando la creación de literatura que todos podían leer y comprender. Su labor silenciosa se convirtió en piedra angular de la cultura literaria inglesa. La imprenta de Caxton había hecho más que reproducir libros, había comenzado una revolución silenciosa. Transformó cómo se comunicaba la sociedad, cómo se transmitía el conocimiento y cómo se percibía el idioma inglés. Cada página impresa era una semilla de unidad cultural y lingüística, una señal de que un país fragmentado podía encontrar cohesión a través de la palabra escrita. Tras su muerte en 1491, Inglaterra recordó a Caxton como el padre de la imprenta inglesa. Su nombre se convirtió en sinónimo de innovación, visión y perseverancia. Aunque no logró una unificación completa del idioma en vida, dejó la base indispensable para que las generaciones futuras continuaran su trabajo. El verdadero legado de Caxton no residía únicamente en los libros impresos, sino en la idea de que la lengua escrita podía ser una fuerza unificadora. Su visión permitió que el inglés se consolidara, trascendiera regiones y clases sociales, y se convirtiera en vehículo de identidad nacional y cultura compartida. Cada letra, cada palabra, llevaba consigo un pedazo de su visión. Hoy, cuando abrimos un libro en inglés, cuando leemos un poema, una historia o un tratado, seguimos caminando por el sendero que William Caxton comenzó a trazar hace más de 500 años. Su imprenta fue más que madera y hierro, fue un faro de cohesión cultural. Y mientras la lengua inglesa sigue evolucionando, su sombra permanece un recordatorio de que un hombre, con tinta y tipos metálicos, pudo darle voz a toda una nación.